asesinato, por feo que suene, tenés que cometerlo. Si vos no cometés ese asesinato, el asesinato que cometés es matar a la posible mejor versión que podría haber nacido de vos. ¿Qué tal, equipo? Bienvenidos a un nuevo video podcast de Conversaciones Conscientes. Acá les saluda como siempre Augusto Bianchi. Y hoy vamos a saco y quiero traer un tema que llevaba pendiente de grabaciones y el siguiente. Si vos estás en el camino del desarrollo personal, del crecimiento individual, de la búsqueda permanente de mejora, de ser emprendedor, de mejorar en relaciones, finanzas y tal, hay un momento, y no solamente si estás en el camino del progreso súper enfocado, sino en la vida en general, hay un momento en el que tenés que asesinar, sí, asesinar, simbólicamente hablando, a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, a tus tíos que te influencian, primos mayores, hermanos mayores, a amigos con los cuales tenés demasiado contacto e incluso y sobre todo a mentores y a referentes que sigas. Les tenés que asesinar sí o sí. Y te voy a explicar por qué pasa esto. Una vez escuché una frase en un juicio, paradójicamente, que decía una jueza y le decía a una persona: uno no puede ser padre, o en realidad uno no puede ser un buen padre si en algún momento no deja de ser un hijo. Primero tengo que dejar de ser hijo para poder ser padre. Uno no puede ser empresario si en un momento no deja de ser empleado. Uno no puede ser profesional si sigue con el chip de estudiante. Fíjense, un tema o una problemática bien frecuente que recordaba que se hablaba en la universidad son esos que no quieren terminar y les queda una materia colgada, o terminan pero están un montón de periodo de adaptación para dar el paso de estudiante a profesional. Fíjate, es sencillo, fueron toda su vida estudiantes del jardín, estudiantes de la escuela primaria, de la escuela secundaria, de la universidad. Ahora tenés que pasar a la parte profesional y es otra responsabilidad y es otro rol, y eso da miedo y cuesta, y es una adaptación. Acá pasa lo mismo. Vos no podés formar tu familia si seguís viviendo con tu mamá y con tu papá. Hay un momento en el que tenés que darle la vuelta. Y así ocurre en todas las áreas. Uno puede ser financieramente libre si seguís dependiendo de un empleo o seguís viviendo en la casa de toda tu vida con tu mamá. Hay un momento en el que tenés que salir de eso. Tenés que salir, sí o sí. Y cuanto antes lo hagas, mejor. Porque cuanto antes lo hagas, antes te vas a estar exponiendo a un nuevo ambiente, nuevos estímulos, una nueva zona que no conoces, que es de disconfort, y en consecuencia genera crecimiento. Entonces veo un error muy frecuente en muchas personas que están en el mundo del coaching o el emprendimiento, que tienen determinados mentores, y eso está muy bien, que los tengan como referentes y tal, pero que pasa el tiempo y les siguen idolatrando y nunca pueden hacer esta modificación perceptual de tomar al que era un referente, un mentor, un ídolo, y bajarlo al mismo nivel que ellos, o mejor dicho, subirse ellos a la par. Si vos a tus mentores, a tus referentes, cuando los pensás, y esto aplica a mentores, referentes, aplica a mamá, papá, quien sea, en tu imagen mental, en tu imaginario, en la imagen psíquica que haces, los pones por encima, nunca vas a poder seguir creciendo, porque tu mandato inconsciente es: este está por encima, ejemplo, papá está por encima, yo no le puedo superar. Hay un momento en el que tenés que decir: sí, papá, te amo mucho, porque sos mi papá y porque me criaste, y por todo más, yo voy a llegar más lejos que vos. Y tenés que hacer esa transición. Entonces papá se corre un costadito y vos escalás. Y en un momento estás a la par de él y en otro momento trascendés eso. Como no puedas romper eso, vas a seguir siempre a la sombra. Siempre, 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 siempre. Y acá entra un miedo bien humano, que es como el miedo a superar a sus progenitores. ¿Por qué? Porque si llego a ser más exitoso que ellos, puedo llegar a generar culpa, o el mandato sociocultural me dijo que yo debería estar en este determinado nivel y no puedo ir más allá de eso. Acá corro riesgo de fallar en ciertos conceptos teóricos, pero recuerdo que había un texto de Freud que se llamaba algo así como los que fracasan al triunfar. Y hablaba de esas personas que hacían todo un proceso, llegaban al final y cuando tenían que dar el último paso, no podían. Eran como en el mito de Sísifo, que cargaban una roca hasta la cima de la montaña y cuando ya estaban llegando se les caía y tenían que volver a treparla. Y él decía que uno de los motivos para lo que ocurran esto es que inconscientemente tenían temor de superar a sus padres y que eso sería como una falta de lealtad.
Yo no sé si se debe a eso o a otras cosas, pero sí sé, en base a mi experiencia y en base a cientos de alumnos que he tenido y personas que conozco, que sigo, que he visto, referentes, mentores y tal, que hay un momento en que este asesinato, por feo que suene, tenés que cometerlo. Tenés que cometer el crimen, el asesinato, el matarlos simbólicamente para poder superarlos. Porque si no siempre estás a la sombra de. Y es imposible seguir creciendo desde esa posición. Si vos no cometés ese asesinato, el asesinato que cometés es matar a la posible mejor versión que podría haber nacido de vos. Pero como no te diste el permiso de matar a quienes estás poniendo por encima y te están eclipsando, pues no pudiste dar o congeniar o conectar con esa versión tuya. Tenés que cometer este crimen, este asesinato, para darte el permiso de poder llegar a ser la versión que sos. Mientras estés a la sombra de, va a estar jodido que sigas escalando. Y fíjate que a nivel inconsciente, a nivel simbólico, esto es muy importante y es muy valioso, porque al final, mientras vos tengas una figura de referencia muy fuerte, va a estar complicado que puedas atravesar el umbral que esa figura te coloca. Una problemática muy típica de emprendedores en sus 20 y pocos, yo también la viví, es la dificultad de poder superar la barrera económica que le impusieron sus padres, ¿vale? Si es que ellos ejercieron una educación muy que ejecutó o que tuvo mucha, digamos, mucha influencia sobre ellos. El pibe que tiene a su papá como ídolo, le cuesta mucho ganar más que ese papá. Hasta que no puede hacer este, entre comillas, asesinato simbólico, entender que aunque él gane más, su papá le va a seguir amando y a partir de ahí poder trascenderlo, es que es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque te impusieron que tus estándares son esos, que el umbral o el algoritmo o el rango de precio por el que te vas a mover, en este caso económico, va a ser ese, y ahí quedás. Y quedás ahí. Si vos a un referente X lo pones como un dios y muy por encima tuyo, nunca te vas a dar el permiso de crecer lo suficiente para que él sea un par. Entonces lo primero es que en tu mente ya lo visualices como un par. Aunque él esté varios escalones encima tuyo, en reconocimiento, en seguidores, en facturación, en proceso, en empresa, en lo que fuese. Empezá a visualizarlo como un par. Y conforme yo lo visualizo como un par, empiezo a sembrar la semilla que va a ser más posible que yo llegue a esa altura y que yo llegue a ese nivel. Pero conforme yo no me dé el permiso de hacer eso, va a estar bien difícil que llegue. Entonces lo primero, lo visualizo como un par y luego puedo empezar a crecer y a acercarme a los resultados que tiene ese referente, ese ídolo, ese mentor. Y volviendo al tema de padres y tal, siempre con el papá es en general la figura con la que más pesa. Tengo un amigo que él es coach, él tiene una marca personal grande, tiene muchos seguidores, tiene mucho impacto, es un crack en lo que hace. Pero tiene un padre súper poderoso en el sentido de que tiene poder, de que tiene empresas, de que tiene mucha plata y que siempre influenció sobre él, le dijo qué es lo que tenía que hacer, cómo moverse, le guió todo el camino y le trazó todo ese camino y él fue siempre como el hijo tonto hasta que en un momento tomó la decisión de salirse de ese sendero y empezar a emprender su propio camino sin su papá de guía y tal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a nivel simbólico en su mente, su papá sigue ahí. Y él tenía un techo de ingresos que no lo podía trascender y no los podía trascender y no los podía trascender y no podía pasar de ganar eso. Y una vez conversando, cayó en conciencia de que ese techo que él tenía era muy similar al que tenía su papá, que era lo que su papá ganaba y tal, y no podía pasar, no podía superar a papá, en otras palabras. Y él vivía en otro país y cuando hubo un momento que su padre le fue a visitar, entonces él estaba en esta situación, él tipo grande, no estoy hablando de un nene, y con muchísimos resultados, pero tenía esta situación de me pasa algo con papá, no puedo hablar de igual a igual con papá, tengo esta situación con papá y tal. Y ocurría que, fíjense ahí cómo se dan las relaciones. Cuando el papá lo va a visitar, en este caso a México, que él vivía ahí, el papá le invitaba a las cenas, invitaba a las excursiones, quería hacer todo este tipo de cosas. Y yo le dije, hey brother, vamos a llamarlo Pedro. Hey Pedro, fíjate que te sigue tratando como un hijo, en el sentido de que aunque vos tengas 30 y pico años y llegues varios años viviendo acá y tengas grandes resultados y te vaya excelente y seas un crack en lo que haces, en su mente seguís siendo un niño, por eso te invita a las cosas, por eso te compró ropita, por eso te pagó la excursión. ¿Qué tal
si podés invertir ese rol. Así como en un proceso de venta, a veces un cliente te quiere robar el marco y vos haces esa inversión o te pones firme y tal. Acá, robarle el marco. Y que ya no sea él quien absorba todos los gastos mostrándote que vos estás por debajo y que sos el hijo, sino que sea esto te lo invito yo. Y le digo, es más, y acá le di un gran consejo. Anda a un lugar, a un shopping, a un local de ropa, a un local de relojes, anda a un lugar de ese estilo y comprarle el regalo más caro que puedas. Algo que cuando tu papá lo reciba, lo descoloque, que diga, mierda, ¿cómo mi hijo compró esto? Que le dé vuelta a la cabeza. Anda y hacelo. Compráselo para situarlo y ponerlo en el margen de, hey, ya no dependo de vos y no hace falta que me compres nada ni que me sigas tratando como un nene. Porque fíjense, la mente, el ego, recibe recompensa de eso. Está bueno que tus papás te mantengan. ¿Me explico? O sea, si nos guiamos por la mente formato víctima, estamos todo el día tirados en la cama y siendo mantenidos por mamá, por papá, por el Estado, por quien sea. Pero acá el juego va de hacernos responsables y crecer como personas y ser cada vez seres más poderosos y en base a eso generar resultados que nos beneficien a nosotros y a los demás. Entonces le digo a nadie, hacerle un regalo que lo descoloque, que diga cómo mi hijo, cómo Pedrito hizo esto. Y dicho y hecho, al hacer eso, si bien no se va a generar un cambio, wow, qué transformación, pero sí que el padre quedó sorprendido como, papá, no me esperaba esto. Y ahí, en ese momento, hubo como una charla emocional y tal, él pudo igualarse a su padre, decir, hey, te veo de igual a igual, ¿sabes? Y como te veo de igual a igual, ahora me doy permiso de hacer cosas que antes no hacía y conectar con esa energía masculina. Una vez un mentor me escribió en WhatsApp de la nada y me dijo, August, ¿cómo está la relación con tu papá? Digo, bien, nunca fue extraordinaria, tampoco es mala, pero va bien. Y me dijo, brother, cultivala. La relación que tengas con tu papá depende va a depender y va a condicionar cómo de suficiente te sientas. Dicho y hecho. Yo hoy mejoré mucho esa relación, me siento súper suficiente para un montón de cosas. ¿A qué quiero llegar con esto? Tenés que matarlos simbólicamente, como correrlos desde esa figura o de esa posición de autoridad para demostrarte a vos de lo que sos capaz y allanarte el terreno. Si ellos ejercieron mucha influencia sobre vos, que es lo más probable porque son tus padres o tus mentores o tus abuelos o tus tíos o tus padrinos o aquellas personas que estuvieron encima tuyo y te aconsejaron, te guiaron y tal, hay un momento que les tenés que asesinar. No podés vivir a la sombra de ellos ni pendiente tampoco del qué dirán. Imagínate si cualquier mentor, referente, incluso yo a la hora de grabar contenido me pusiera a pensar en qué pensaría mamá, papá y tal, y probablemente no podría grabar el 80% de las cosas. Porque a veces cuento cosas privadas, porque a veces cuento cosas sexuales, porque hablo de plata, porque hablo sin filtro, por una cosa, por la otra, no podría. ¿Me explico? Entonces hay un momento en que todas esas miradas externas condicionantes hay que excluirlas. ¿Qué es lo que realmente importa? Y realmente importa lo que yo quiero, ¿ok? Y en quién me quiero convertir, o en quién quiero sintonizar para ser, o quién quiero ser y reafirmar y seguir siendo. Entonces no puedo seguir pendiente de qué dirán mis amigos de la infancia, mis ex compañeros de la primaria, que era mi profesor en la universidad, el que fue mi mayor o mi primer referente en desarrollo personal, o en lo que piense mi mamá y mi papá. Tengo que correrlos, ¿sí? Y si quiero seguir superando barreras y techos, asesinarles simbólicamente. Porque mientras sigas bajo la etiqueta o ocupando el rol de hijo o de lo que fuese, no vas a poder. Necesitas esa independencia, pero total. Independencia no es solamente irte a vivir a otra casa. Independencia es sembrar ese espacio, marcar esa diferenciación, ¿ok? Marcar estándares en ese sentido y ya no acatar ciertas normas, reglas o cumplimientos. Que mucha gente lo hace en lo pragmático, pero no a nivel simbólico. Y a nivel inconsciente siguen recayendo en este temor. Eso es lo que quiero explicar a través de este video y sé que es complicado porque muchos creen que lo que está diciendo es básico, me tengo que independizar, sí, pero podés irte a vivir a 15.000 kilómetros de tu casa que a nivel inconsciente seguís ocupando full el rol de hijo y no podés trascender el techo de cristal que te crearon tus padres. Pasa, infinidad de casos. Acá lo que te estoy hablando es que te tenés que independizar a nivel real, a nivel pragmático, pero también a nivel inconsciente tenés que romper esa imagen que te eclipsa, que te opaca, que no te deja, entre comillas, sacar todo tu potencial.
que te marca un estándar de cómo deberías de ser, pero ese estándar lo más probable es que esté asociado a la media y vos ya no querés ser un tipo promedio, querés ir muchísimo más allá. Entonces tenés que romper eso para poder escalar hacia arriba. ¿Ok? Voy a dar un ejemplo futbolero para los que les guste y que lo entiendan. Hay un momento en el que tenés que agarrar la pelota y ser el líder. En el 2008, cuando Pep Guardiola le contratan para el Barcelona, Messi tenía 20 años o 21 y lo agarró Pep Guardiola a Ronaldinho, que había sido Balón de Oro, el mejor jugador del mundo del año 2006, ¿ok? Perdón, del año 2005, pero seguía siendo uno de los mejores del mundo, y le dijo: Ronaldinho querido, Dinho, buscate club. ¿Por qué? Porque la batuta, ¿vale?, el liderazgo futbolístico de este equipo de ahora en más va a quedar en manos del joven Lionel Messi. Y le hizo asumir el rol de líder futbolístico. Quizás no lo era por su personalidad y tal, y ese plantel sí tendría a los Puyol y tendría a los Víctor Valdés y tendría otros jugadores que eran de carácter. Pero el liderazgo futbolístico se lo pasó a Lionel Messi. Dijo: Ronaldinho, buscate club. Ahora este club lo maneja Leo Messi. En un momento Neymar quiso ser el mejor del mundo y dijo: mientras juegue en Barcelona no puedo. Estoy eclipsado por Messi. Entonces se fue al PSG. Después veremos si fue el mejor del mundo o no fue, no llegó al Balón de Oro, pero quizás el nivel sí, no importa. Acá lo que voy es la toma de decisión. Necesito salir de acá para poder crecer, ¿ok? Tanto en el nivel pragmático, tomar decisiones, como en el nivel más mental, inconsciente, a asesinar a las figuras que nos opacan. Si vos querés hacer algo, pero tu entorno considera que no es correcto, si vos confías en eso, metele para adelante. Porque tu entorno te va a condicionar, si es el entorno con el que te criaste y si es el entorno de toda la vida, a que pienses como ellos y pienses en promedio. Entonces, empezar a tirar para adelante y tomar tus propias decisiones. Y fíjate, este es un bonito ejercicio, hace una línea, ¿ok? Hace una línea temporal y fíjate de determinadas decisiones que vos quisiste tomar y que quizás tomaste o quizás no, pero que tu familia o las personas que son de influencia te decían que era incorrecta. ¿Ok? Y fíjate qué hubiese pasado si esa decisión la hubieses tomado o si la tomaste, qué fue lo que efectivamente pasó, quién tenía razón. Yo recuerdo que, por ejemplo, en enero del 2018 empecé a estudiar full Bitcoin y en febrero hice mis primeras inversiones. Y seguía en ese momento un mentor que se llamaba Jeremías, que hacía videos en YouTube. Y mi mamá no estaba nada contenta con que yo pusiera mi plata ahí y me decía: no, ese Jeremías es un estafador, eso de Bitcoin es una estafa, no sé qué, no sé cuánto. 3 años después, en 2021, cuando el Bitcoin llega a $69.000, me acuerdo que me escribió y me dijo: hey, ahora debes estar lleno de plata. ¿Cómo es eso de Bitcoin? ¿Cómo puedo invertir? Y ahí está. Quien antes me decía que no era, que lo hacía con todo su amor, ¿no? Porque es lógico. Si no querés lo mejor para tus hijos y ves cosas modernas, novedosas y tal, y te pueden oler a estafa. Y no estaba mal lo que ella me decía. Pero fíjate cómo ella misma después quería aprender a invertir. ¿Qué es lo que ocurre? Yo esa secuencia me la noto a mí como un punto de vez. Yo tenía razón en un punto. Elijo creer en mí. Te voy a dar un ejemplo súper estúpido. Cuando yo tenía 12 años escuchaba rap, ¿vale? Porque llegué al rap y era el único de toda la escuela que escuchaba rap. En ese momento no era como ahora que todos escuchan rap. Y justamente era el rarito de la escuela que escuchaba rap. Hoy por hoy todo el mundo escucha rap. No voy a decir que fui un adelantado, no, para nada. O sea, había un montón de gente que escuchaba rap, solamente que en mi escuela no. Lo que quiero marcar es que hay gustos o ideas o tendencias que posiblemente te gusten, que tu entorno digan que son erróneas, son equivocadas y que tires para adelante que podés tener razón, ¿ok? Y preferir equivocarte por seguir tu intuición y tu instinto que estar ahí aplacado bajo la sombra consejo de otro que quizás no tiene el resultado que vos estás buscando. Y ahí volvemos como a esa frase cliché típica del desarrollo personal, pero que es interesante. No sigas el consejo de personas que no tienen los resultados que a vos te gustaría tener. O dicho de otra manera, aceptar las críticas constructivas únicamente de personas que hayan construido algo que te inspire. Si alguien no construyó nada que sea de tu inspiración o que vos puedas admirar, pues escuchale, dale las gracias y ya está. Pero no bases o no vayas a regir tu comportamiento en pos de lo que esa persona te dijo, porque por ahí lo que te dijo tiene un gran índice de verdad bajo su percepción, pero su percepción es suya y no tiene por qué tener que ver con la tuya. Entonces, consejo de este podcast: seguí tu instinto, continualo, tírale para adelante, ¿ok? Dale con fuerza o con poder, que es más bonito. No te dejes condicionar por la opinión del entorno y asesiná
simbólicamente a esas personas que te eclipsan, no con mala intención, repetimos, nadie lo hace desde la maldad, pero pasa que si vos le das ese rol de autoridad y de opinión autorizada sobre vos y de mentor o de superior, que nunca los vas a poder superar. En el momento los tenés que correr de ese lugar y allanarte el camino. Esto es como una imagen mental. Imagínate que vos estás subiendo, pero si arriba tuyo están mamá, papá, el tío, la tía, la abuela, el jefe, el el otro, no te dejan subir, no hay espacio. Es como que hay una ruta por la que vos estás subiendo, o hay una escalera de manos en la que estás trepando y están ellos ahí arriba, no podés subir más. ¿Entendés? Y siempre estás debajo de ellos. Entonces en un momento los tenés que correr hacia un costado para allanarte el camino y poder seguir subiendo vos. Les tenés que correr de ese rol de hiperautoridad o que tienen una fuerza, un poder, un mandato sobre vos, correrlos, allanarte el camino y seguir trepando. Y ahí vas a llegar muchísimo más alto. Es un trabajo, es una tarea. En términos pragmáticos, independizate. En términos simbólicos, tenés que romperles esa autoridad y ganar certeza interna. Si tenés victorias personales, estilo esto que yo contaba del Bitcoin, que todos me decían, ay, eso es una estafa, no sé qué, eso es un rarito, y después, ay, ¿cómo es eso del Bitcoin? Qué interesante. Anótatelas, porque van a ser herramientas o recursos o recuerdos que vos utilices para darte créditos a vos mismos y decir, esta vez me funcionó, elijo creer en mí, continúo este proceso para adelante. Antes de cerrar, se me viene otro ejemplo. Cuando yo en 2019 voy a España y voy a tomar mi primer formación high ticket, recuerdo que valía como 3.000 euros y así, y me acuerdo que un amigo me decía, no, estás loco, y si te estafan, y si esto, y si lo otro, y una de las cosas que me dijo fue, con eso te podrías comprar una recontra hiper mega moto, o un coche, y yo me río. Digo, imagínate que me hubiese comprado una archi hiper mega moto como él sugería. ¿Qué hacía con la moto? Iba a ser un tipo triste, perdido, sin rumbo y sin propósito, pero con una moto. Entonces fíjense, obviamente no lo hizo desde la mala intención, era su perspectiva, era lo que él hubiese hecho con esa plata y súper respetable, ¿vale? No, nada de lo que he dicho está hecho con maldad. Acá el punto es marcar. Establecete tu propósito, anda atrás de tu propósito. Marcarte tu camino hacia donde querés llegar, tirarle para adelante. Escuchá consejos únicamente de gente que esté donde vos querés estar o que ya haya recorrido ese proceso. No le prestes demasiada atención a lo que diga tu entorno, porque posiblemente lo que ellos digan esté supeditado a lo que ellos creen, pero lo que ellos creen es lo que manifiestan en su realidad, y lo que ellos tienen en su realidad no es la realidad que vos creés para tu futuro. Punto. Quitá simbólicamente a esas voces de autoridad que no te permiten crecer y tirá para adelante. Si te gustó este contenido y lo estás escuchando por Spotify, súper importante, vas ahí a donde pone Conversaciones Conscientes Augusto Bianchi y le pones las 5 estrellitas correspondientes. Es de vital importancia para el crecimiento de este canal que haya 5 estrellitas ahí y que lo puedas compartir con aquellas personas que les pueda servir. Especial recomendación de este podcast para gente adolescente. Está creado para ese público, aunque hay adultos, conozco tipos de 50 años que viven con los padres y no pueden salirse. También para ellos, pero para adolescentes, ideal. Para los que están entre 20 y 30, ideal. Luego, si estás mirando esto en YouTube, con lo cual no solamente me estás escuchando, sino me estás mirando, fabuloso. Así, mira cómo te señalo con las manos, vas ahí abajo y le pones like al video. Si no estás suscrito a ese canal, suscríbete. ¿Por qué? Porque el algoritmo está cada vez más jodido y es más difícil que te muestren un video si no estás suscrito. Entonces suscríbete y activa la campanita. Si no activas la campanita y no te suscribís y no estás al pendiente, el algoritmo te va a mostrar lo que te quiere mostrar para mantenerte tonto. Como decía un amigo por ahí, culos, tetas y reggaetón para mantenerte pobretón. Si estás en este canal no querés mantenerte pobretón, querés crecer tanto mentalmente como económicamente como en relaciones y tal. Suscríbete, apretá la campanita. Si te gustó este podcast improvisado, aunque llevaba tiempo queriendo hacerlo, pero improvisado, todo lo dicho, como siempre que acaba un podcast, grabado a las 6:24 de este día, domingo, 6:24 de la mañana del domingo 15 de enero. Si te gustó, dale like y deja un comentario y pone me gustó esto. Si tenés alguna sugerencia, deja la sugerencia. Es súper importante para el algoritmo esto. Y de hecho me han dicho que el tema de los comentarios es lo que más valora YouTube. Así que si lo estás mirando por YouTube, dejate un comentario de lo que sea que suma. Y si estás por Spotify, te puedes ir a YouTube, pones mi nombre, te va a salir esto y le dejas un comentario ahí también que nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido. Entonces ya te agradezco. Hasta aquí hemos llegado en este capítulo, en este video podcast. Te envío un fuerte abrazo y te deseo que puedas seguir creciendo. Chao, chao.